I dreamed I
stepped out of Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos, a los que están acá en forma presencial y a los que están por la plataforma. Muchas gracias, doctor Busaid, por acompañarnos hoy. El doctor hoy nos va a hablar de terapia adyuvante en estadio temprano de melanoma cutáneo. Un poco la dinámica va a ser, mientras que el doctor habla, ustedes, la gente que está conectada por Zoom, puede ir haciendo preguntas a través del chat o del ítem de preguntas y respuestas, y luego dejamos un espacio para respuestas. Posteriormente la doctora Dayana Amarillo va a hacer una presentación de casos clínicos de la unidad de melanoma, y bueno, y allí también podemos hacer discusión. Le cedo la palabra ahora al doctor Gabriel Krieger, que va a presentar al doctor Busaid. Sí, buenas noches a todos. Un placer contar con nosotros en el día de hoy a un gran conocido y amigo de la casa que ha venido varias veces y nos ha apoyado con varias consultas, tanto en melanoma como en sarcoma, pacientes complejos a veces de acá del Uruguay, el profesor Antonio Busaid de la Casa de Beneficencia Portuguesa en San Pablo. Así que bueno, va a ser un honor contar con usted, profesor Busaid, y le damos la palabra para que pueda comenzar. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes en Uruguay y hablar de un tópico que es muy querido para mí, que es obviamente el tratamiento adyuvante de melanoma. Yo voy a compartir mi presentación. Déjenme colocar ahora en tela cheia. ¿Están viendo mi presentación? ¿Está ok? Verónica. Sí, está ok. Ok. Gracias. Estos son mi conflicto de intereses. Muy bien. No hay nada que ha cambiado más en los últimos 20 años do que el tratamiento de melanoma. Más do que Arnold Schwarzenegger. Arnold con los 19 años, ahora con 70 años. En el pasado decía, I'll be back. Ahora dice, all my back. He cambiado mucho el tratamiento de melanoma, mucho más que esto. Vamos a ver lo que ha pasado en los últimos 20 años. Para quien no me conoce bien, yo me formé en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, en oncología y hematología. En 98 fui profesor de la Universidad de Yale, que fiqué por 4 años. He perdido mucho peso. Los salarios de Yale no eran muy buenos, como pueden imaginar. Y después fui para MD Anderson en 92 hasta 97. Después de la muerte de mi padre, volvido a Brasil en 98. Estoy en Brasil desde 1998, fuertemente envolvido en el tratamiento de melanoma en todos los escenarios clínicos. Y también en pesquisa clínica de melanoma, principalmente con inhibidores de checkpoint desde 2008. Hablamos un poco de interferón, solo para un respecto histórico. En el respecto histórico a ipilimumab. Después falamos de inmunoterapia.
anti-PD1 aislado, nivolumab, pembrolizumab, Ipi/Nivo, só para lembrarmos como são os dados de Ipi/Nivo em adjuvância, e depois focamos em terapia blanco, a única combinação estudada em adjuvância é esta Brafenib contra Metinib. Imunoterapia é muito antiga. Interferon, REP, Rest in Peace. En 1996, yo he escrito un editorial en JCO con Charles Bauch sobre la primera vez que un tratamiento fue bien sucedido. ¿Y qué es decir bien sucedido, Antonio? Mira, es el hazard ratio de overall survival. Y no estamos hablando acá de 11% de disminución de riesgo de muerte. Básicamente casi nada. El tratamiento muy rico en efectos colaterales, mucho duro para los pacientes, principalmente la interferona en dosis elevadas. Más recientemente incorporó ahora el checkpoint inhibitors. Fue estudiado tanto en estadio 2 de alto riesgo, estadio 2B y 2C, o que es el estadio 2B, 2C, y ese utilizando el estadiamiento actual de la 8ª edición. Son pacientes con PT3B, significa melanoma de Breslow entre 2 y 4, con ulceración. PT4A, melanoma con más de 4 milímetros sin ulceración. Y por fin, el PT4B, lo más grave de todos, pacientes con más de 4 milímetros de profundidad de Breslow con ulceración. Este grupo tiene un pronóstico no bueno y los riesgos de recurrencia es 10 a 15% mayor do que ese melanoma specific survival. Mas foi hecho un estudio específico con pembrolizumab por un año para este grupo de estadio 2 de alto riesgo. El estudio ha mostrado un ganho. En la ASCO de este año fue actualizado por Georgina Long y ha mostrado la misma cosa. Nada ha cambiado. Un hazard de orden de 0,65 para disease-free survival. Para estadio 3, esse foi estudado tanto pembrolizumab quanto nivolumab. Vamos a ver os dados para estadio 3 patológico. Esses são pacientes com risco maior em geral, mas é importante não olvidar que estadio 2 de alto riesgo tem um prognóstico muito parecido com estadio 3B. Vamos a ver isto. Miren. Esta es una comparación utilizando la 8ª edición, la edición actual de estadiamiento de melanoma. 2B, 2C es muy semejante al 3B. ¿Y por qué es así, Antonio? ¿Por qué no se cambia? Todo año, yo soy miembro de AJCC, Committee para Melanoma, a más de 25 años. Era co-chairman de la 7ª edición con Charles Bauch, ahora soy solamente el miembro, y todo año hacemos una votación para ver si cambiamos el 2B, 2C para se tornar 3. O sea que todo año el grupo que prefiere dejar separado pacientes con metástasis linfonodal de metástasis que son N0. Entonces, el ganho en general por una pequeña diferencia. Y es hecho una votación online. Yo en general voy contra, yo quiero colocar este grupo como estadio 3, mas no se puede. Entonces, es importante no olvidar que 2B, 2C tienen un riesgo muy semejante al pacientes con estadio 3B. Por ejemplo, en UpToDate, en capítulo de estadiamiento de melanoma y prognóstico que yo escribo con Jeff Gershenwald, mi amigo de MD Anderson, hoy utilizamos todo este grupo como único, 2B, 2C, 3B, para discutir cómo estadiar, qué examen solicitar y así por diante. Entonces miren que
El 3A en estadiamiento actual es mejor do que era en el pasado, porque pacientes con melanoma espeso, con el Breslow mayor do que 2 milímetros, no son más 3A, ya van para 3B. Esa es una diferencia que fue decidida, mas yo no acho que tiene importancia técnica. Es solo para no olvidar que a razón que estadio 3A está con el pronóstico mejor ahora, porque los melanomas más espesos de Breslow, superior a 2 milímetros, no son más 3A, como era en la 7ª edición. Lo grado de envolvimiento linfonodal es importante en el pronóstico. Ese es un estudio antiguo de Alexander Fanakoy, ahora en Australia, que ya había mostrado esto. Ahora, a 2 semanas atrás, fue publicado en Journal of Clinical Oncology que pacientes con foco de metástase mayor do que 0,3 milímetros van malo. Entonces, muchos de nosotros ahora no voy a utilizar más 1 milímetro de corte que fue utilizado en todos los estudios de adjuvancia de estadio 3. No importa si fue inmunoterapia o fue terapia blanco. Entonces, ahora en mi práctica, fomos influenciados por ese análisis grande del banco de datos de Alemania, que publicado recientemente en JCO, que focos mayores do que 0,3 milímetros en general tienen pronóstico ruin y deben ser considerados como si fuesen acima de 1 milímetro. En una honra, el ipilimumab, que fue estudiado en adjuvancia en dosis muy alta de 10 miligramos por kilo y aprobado solamente en Estados Unidos. Hubo ganho de sobrevida global, mas hubo muertes por toxicidad de ipilimumab, 1% de muerte. Ningún lugar del mundo achó que valía la pena por el costo y por la toxicidad. Gracias a Dios, Nivo fue comparado con ipilimumab. El Nivo ha mostrado en un estudio de fase 3 un ganho y también mucho menos toxicidad. Vamos a ver los datos. Primero, IP10 versus Nivo por un año. 14% de toxicidad de grado 3-4 versus 46. Entonces, mucho menos tóxico. Sabemos que anti-PD1 tiene de 10 a 20% de toxicidad de grado 3-4. No importa los escenarios que utilizamos. Mucho más eficaz, entonces menos tóxico y un hazard de 0,71. Importante no olvidar que contra ipilimumab, no es contra placebo. Es posible hacer un análisis estadística comparando como si fuese con placebo, porque sabemos cuál es el hazard de IP versus nada, entonces se puede comparar Nivo versus nada. El hazard es de orden de 0,56 más o menos, 0,54. Entonces, vamos a ver que es muy semejante al que se observa con Pembro no estudio de placebo versus pembrolizumab. Entonces, viemos hablando de Keynote, ese Keynote 054, Pembro Now versus Pembro Later. Lo estudio 054, que fue un año de Pembro para pacientes con melanoma estadio 3. Conforme había explicado, tenía que tener foco de metástasis mayor o igual a 1 milímetro en el linfonodo envolvido. Y ha mostrado un hazard de 0,5 media para disease-free survival. Entonces, ese dado es muy semejante si fuese Nivo versus nada. Entonces, no hay diferencia entre Nivo y Pembro si fuera a analizar la eficacia de esos dos checkpoint inhibitors. IP-Nivo fue estudiado? Sí. Primero fue estudiado un IP en dosis más brandas, porque la dosis de IP tiene una relación directa con la toxicidad de checkpoint inhibitor. IP1 a cada 6 semanas, como si fuese cáncer de pulmón, con nivolumab versus nivolumab.
E como foi o estudio? Un desastre total. Es el Checkmate 915 e infelizmente el estudio fue totalmente negativo. Una sorpresa para nosotros. Esperábamos que el IP1 a cada 6 semanas fuese bien, porque IP1 nivel 3 tiene una eficacia muy parecida con IP3 nivel 1 en el escenario de enfermedad metastática. Y acá, infelizmente, negativo. Miren las Kaplan-Meiers, voy a mostrar ahora. Negativo total. No hay diferencia ninguna en los pacientes en ese estudio de IP1 a cada 6 semanas con nivo versus nivolumab. Los alemanes hicieron un estudio para estadio 4 sin evidencia de enfermedad, lo llamado ImmuneNet. ImmuneNet significa Immune No Evidence of Disease. En estadio 4 es un estudio de fase 2 randomizado conducido por el grupo alemán DCOG. El estudio mostró, aquí fue IP3 nivel 1 a cada 3 semanas, como si fuese hecho en el escenario metastático, el Checkmate 067. Y ese IP1, IP3 nivel 1 a cada 3 semanas por 4 dosis, seguido de nivolumab. El que ha mostrado versus nivo versus placebo, un ganho muy importante de IP3 nivel 1. Mas, Antonio, es tóxico, absurdamente tóxico, más do que en el escenario metastático. Miren, 71% de toxicidad de grado 3-4. No hubo muerte, mas porque los alemanes fueron muy buenos en manejar, mas sin duda una toxicidad elevada. Acuérdense que fue 59% de toxicidad de grado 3-4 en el escenario metastático IP3 nivel 1. Acá la toxicidad es mayor, porque el paciente tiene un sistema inmune muy preservado. Son pacientes que están clínicamente muy bien. Tiene estadio 4, mas un volumen de enfermedad muy bajo, por tanto, tiene un sistema inmune más preservado. Este estudio, embora interesante, no es utilizado en el día a día en general, porque la toxicidad es muy elevada. Puede ser considerado, sí, pero tiene que haber una discusión muy abierta con el paciente, porque 71% de toxicidad de grado 3-4 es una cosa que preocupa mucho. Vamos por fin a hablar de terapia blanco. Terapia blanco en la adjuvancia fue muy bien estudiada, mas solamente hoy tenemos resultados de dabrafenib, trametinib versus placebo. Miren, la elegibilidad incluía pacientes con estadio 3A, 3B, 3C, usando obviamente lo AJCC de 7ª edición, porque la edición, la 8ª edición es muy reciente. Las mutaciones fueron utilizando B600E, B600K. Obviamente, la mutación más común en melanoma es B600E. Sabemos que dabrafenib, trametinib es activo en otros tipos de mutaciones de B600. Por ejemplo, B600D, B600R, es también activa, mas en general con un beneficio un poco más corto do que B600E. Mesmo B600K tiene a ser un poco menos prolongado los beneficios en la enfermedad metastásica. Entonces, acá se utilizó también foco de metástasis mayor do que 1 milímetro. El estudio fue analizado en un estudio grande de fase 3, 400 y pocos pacientes por brazo. Miren que la mutación más común es 600E, más o menos 90% de los casos. La mayor parte de los pacientes son estadio 3B, utilizando la 7ª edición. 1 año de terapia blanco versus placebo. Este es disease-free survival, este endpoint primario del estudio. Miren lo hazard, 0,51. Estábamos hablando de 0,56 para Pembro, este 0,51
Las curvas permanecen robustamente separadas. Ese acá, 5 años de follow-up. Bastante longo esse follow-up do estudio de Abrafenib Trametinib. No hay ninguna evidencia de las curvas estarem se aproximando. Permanecen separadas, bien separadas en longo plazo. Ese es un análisis por subgrupo utilizando la 7ª edición, 3A, Hazard 0,61, 3B 0,50 y 3C 0,48, curvas robustamente separadas. Aquí utilizando la 8ª edición, miren que acá el número de pacientes es muy pequeño, porque esos son pacientes con melanoma que tiene foco mayor que 1 milímetro en el linfonodo, en general un linfonodo, y todos tienen que tener ahora Breslow inferior a 2 milímetros. 3B, 3C y 3D, una curva permanece fuerte y robustamente separada. Ese distant metastasis free survival es un surrogate para supervivencia global, mas el punto importante es que tal vez hoy no sea un surrogate tan robusto, porque hoy tenemos checkpoint inhibitor de salvage therapy, y este puede mejorar la evolución de los pacientes que recorren con terapia blanco. Esta es la sobrevida supervivencia global del estudio original de New England de Georgina Long. Miren que en Forest Plot todos los grupos tienen beneficio. No hay grupo que no deriva beneficio con el tratamiento de terapia blanco. Miren acá que tanto V600E cuanto V600K deriva un beneficio robusto con el tratamiento. El examen más utilizado para verificar mutaciones es el COBAS, es un test de Roche, y este avalia V600E y V600K. Se utiliza NGS, ahí sí consiguen detectar otros tipos de mutaciones, inclusive mutaciones no V600, y que también pueden tener algún daño, mas no fue estudiado, entonces no sabemos el impacto que tenía. Hoy utilizamos en general en nuestro servicio el COBAS test. En la doença metastásica, cuando estamos desesperados, hacemos NGS para intentar procurar otros driver genes que pueden estar presentes en pacientes con la enfermedad metastásica. Ahora el punto importante que tenemos que hablar, toxicidad. Un punto importante del estudio COMBI-AD es que la tasa de descontinuidad fue elevada, 26%. Mas, Antonio, ese es más alto que en general se observa con terapia inmunoterapia. Sí, yo voy a mostrar inclusive una comparación mayor. El punto es que ese fue utilizando los guidelines inicialmente desarrollados para el COMBI-AD. Guidelines más recientes indican que es posible reducir esta tasa de descontinuación. Vamos a ver esto. Primero, ¿por qué los pacientes tuvieron descontinuación del tratamiento de la terapia blanco? La causa más común es fiebre y calafríos. Ese es más o menos 50% de los casos, 13% de los 26% fue por fiebre o calafríos. Esos calafríos en general tenían fiebre si hubiese sido checada en el momento correcto, porque el calafrío siempre precede en general la fiebre. Entonces, mitad de los casos fue por fiebre, calafríos. Miren cuando se compara Nivo, Pembro y Davrafenib. This is discontinuation rate. Entonces, vamos a olvidar IP10 cuando se usa fue solo para efectos de comparación. Mire acá, 8%, 18% con el Pembro, 26%. Hoy
Tenemos estrategias para evitar una descontinuación tan elevada. En mi experiencia, ese número es mucho menor hoy porque utilizo la estrategia utilizada en un estudio que se llama COMBI-A+. Miren que la fiebre es muy común cuando se usa dabrafenib trametinib. Más o menos 70%, 2/3 van a tener fiebre y calafríos. Van a tener. Yo ya explico al paciente, tiene una chance muy elevada de tener fiebre. Si tiver fiebre, usted va para las medicaciones, tomar una medicación para bajar la fiebre, y si no estiver bien, va a me comunicar, va a me llamar por un sistema de paging system. Y así hacemos. Ese no es para preocupar porque la fiebre tiende a mejorar con el tiempo. Si usted va teniendo otros episodios, son más leves y menos frecuentes, que después de un tiempo pasan, se quitan espontáneamente. Entonces, sabemos que esto va a ocurrir, sabemos que esta fiebre no es indicación de infección, no es una fiebre en general que produce preocupación. Ese es un estudio muy interesante desarrollado por el grupo europeo que es de Australia para intentar manejar la fiebre. Se llama COMBI-A+. Vamos a ver la diferencia entre el manejo de COMBI-A+ y el manejo de COMBI-AD, que es el estudio que llevó la aprobación de dabrafenib trametinib en escenario adyuvante. Miren, en el COMBI-AD, cuando se tenía fiebre acima de 38.5, se paraba la terapia blanco. Después paraba, mas paraba solamente el dabrafenib, que en realidad es un elemento que da fiebre. Trametinib en general no da fiebre, mas se paraba solo el dabrafenib. Utilizaba medicamentos antipiréticos. Si no mejoraba mucho, podría utilizar, por ejemplo, antiinflamatorio no esteroidal, paracetamol. En Estados Unidos no tiene la dipirona que tenemos en Brasil, aquello que tiene en Uruguay, que tiene una eficacia mayor para bajar la fiebre. Si no mejoraba, podría usar dosis bajas de corticosteroides. Por ejemplo, prednisona 20 miligramos por 2 días. En general, esto bajaba la fiebre. Si no mejoraba con los antipiréticos. Esta guideline utilizada en ambos. Con COMBI-A+, bastaba atingir 38 grados de fiebre que ya se quitaba. Y se quitaba ambas las medicaciones. Por simplicidad en parte. Dabrafenib y trametinib eran suspensos temporariamente. Pasaba el cuadro, resolvía el cuadro, la persona estaba bien por 24 horas, sin necesidad de antitérmicos, revolvía a la misma dosaje que estaba recibiendo antes. La dosis de dabrafenib son 150 miligramos por la mañana, 150 por la noche, y trametinib son 2 miligramos por día. Entonces, volvía a misma dosis que estaba utilizando antes. Y lo mismo ocurría acá, solo que acá volvía solamente el dabrafenib porque el trametinib era mantido. Ok, y ahora, ¿qué hacemos entonces? Entonces, 38 grados para todas las medicaciones. Espera, tiene que estar bien, sin síntomas por 24 horas. ¿Está bien? Vuelve a dosis anterior. Haciendo así, va muy bien en general. Primero, no tenemos que preocupar que tiene que parar. En esto no va a afectar nada. Tenemos 1 año de terapia adyuvante en tratamiento. Haciendo así, la frecuencia de fiebre muy alta o desconforto cae mucho. Internar a alguien con fiebre, en mi experiencia, es 0. ¿Y por qué 0? Porque obviamente lo sé que el paciente tiene fiebre por la medicación. Esas internaciones ocurren porque el paciente va a parar en un
hospital que no es de su área, que está con miedo que puede ser una infección, que el paciente puede estar séptico, y ahí pone el paciente en hospital, coge culturas. Esta en mi experiencia no es necesario. Nuestros pacientes siempre tienen contacto con nosotros, son informados, no hay necesidad de internar, vamos a manejar ambulatorialmente. Los canadienses hicieron un guideline que me gusta mucho, ese que utilizo en mi día a día. Entonces, el paciente tiene fiebre. En el comienzo, cuando empieza, en general hablamos con los pacientes. ¿Cómo está yendo? ¿A una fiebre o una cosa? Mantenemos un contacto en el canal de comunicación. Si la fiebre es una fiebre nada muy complicada, para las medicaciones, dabrafenib y trametinib es suspenso temporariamente. El paciente está bien 24 horas, sin fiebre, sin síntomas, si reinicia con la dosaje anterior, 150 2 veces al día. Si el paciente no está bien, ahí a veces hacemos una evaluación y si no mejora en 2 días, la fiebre persistente, mismo con la suspensión de la medicación, ahí en general evaluamos, utilizamos un poco de esteroide en esos casos que no ha mejorado con antitérmicos habituales o antiinflamatorios no esteroidales. Utilizamos prednisona 20 miligramos por 1 o 2 días y ahí cuando empezamos reducimos la dosaje. El problema de reducción de dosis que acredito que tiene el mismo problema en Uruguay, es que las medicaciones, las pastillas, son de 75 miligramos. Entonces, toma 2 pastillas por la mañana, 2 a la noche. Los guidelines de reducción de dosis dicen para reducir para 100 miligramos 2 veces al día. Las pastillas de 50. En Brasil, cuando solicitamos para las aseguradoras, eso demora tanto tiempo que no es posible trabajar así. Demora a veces 2, 3 semanas para obtener las pastillas cambiadas. Entonces, lo que yo hago en mi servicio, yo mudo para una pastilla de 75 miligramos 3 veces al día, que es una dosis de 200 y pocos miligramos al día, mucho próximo del nivel anterior. Y eso en general va bien. Mantengo la dosis de trametinib. En guidelines antiguos se reducía el trametinib también, mas eso no es práctico, no es posible en mi práctica. Y yo uso mucho dabrafenib trametinib en escenario adyuvante. Entonces, lembrando acá, para todo cuando tiene fiebre más de 38 grados. Tiene que estar muy bien por 24 horas. ¿Está bien? Utiliza antitérmicos habituales. Utilizo mucho dipirona yo. Y si no hay bien, antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo, naproxeno. Mejorado, está bien, no siente más nada, empiezo de nuevo. Porque esos episodios de fiebre pueden ocurrir de nuevo, mas son más blandos. El paciente que no está bien, que es más grave, que continúa con fiebre, hace un brief check-up. Me dijo con un poco de esteroide, por ejemplo, prednisona 20 miligramos, ha mejorado, resolvido, ahí inicio nuevamente, más de esta vez con reducción de dosis de 75 a cada 8 horas. Y vuelvo obviamente también el trametinib, que es necesario. Entonces, así que tengo aceto en mi práctica de día a día. Vamos a recordar un poco sobre el guidelines acá que tenemos. Entonces, de hazards. Donde dabrafenib trametinib tiene un ganho muy robusto en adyuvancia y que se compara favorablemente a inmunoterapia. El nivolumab acá es versus IP, entonces se fue comparar con el placebo, sería por volta de 0,54 más o menos. Ese estudio fue hecho y publicado. Entonces acá 0,54, 0,56, acá 0,51, un ganho robusto. Mas lo más importante no es esto. Sabemos que inmunoterapia puede producir efectos colaterales irreversibles.
Lo más preocupante para mí es diabetes mellitus. La incidencia en Keynote 716 fue 0,4%. La incidencia en Keynote 054 fue 1%. En la semana pasada, una paciente de nuestro servicio recibiendo Pembro con quimioterapia para mama, tipo negativo, neoadjuvante, la paciente ha desarrollado un diabetes tipo 1. Entonces, no hay riesgo cero. El vitiligo, obviamente, es muy bueno, muy bienvenido, mas a las mujeres no le gustan. Entonces, otro efecto colateral irreversible. Hipotiroidismo y hipofisitis, ok, somos médicos, podemos repor las hormonas, el paciente vive bien, mas es también irreversible. Lo peor es diabetes, que se va claramente a afectar la calidad de vida, y también el vitiligo, una mujer, especialmente se afecta la fase, tiene un impacto muy ruin en la calidad de vida. Entonces, por esto, en nuestro servicio yo tengo favorecido terapia blanco cuando el paciente tiene BRAF mutado. Ese hazard de 0,51, miren, utilizamos trastuzumab, usamos quimioterapia con FOLFOX, todo el hazard 0,51 es un hazard bastante robusto cuando se compara con las otras enfermedades. Lo único que no da para bater nunca es osimertinib en adjuvancia en cáncer de pulmón con EGFR mutado. Entonces, el guideline, el take-home messages. Dabrafenib trametinib reduce el riesgo de recurrencia en más o menos 50% para todos los escenarios clínicos estadio 3. Fiebre, el efecto colateral más común, 2/3 de los casos, mas tenemos guidelines que nos ayudan hoy a manejar mejor y disminuir la chance que el paciente va a suspender completamente el tratamiento. En contrario de checkpoint inhibitor, no hay efectos colaterales permanentes con terapia blanca. Entonces, el guideline que yo uso, estadio patológico 3, el paciente con BRAF mutado, siempre tento dabrafenib trametinib. Si obviamente no tolera, después de un mes tiene que descontinuar, yo cambio para anti-PD1 adjuvante. Si el BRAF mutado, obviamente la única opción es anti-PD1 adjuvante, nivo o pembro. No hay diferencia de eficacia entre ellos. El estadio 4, yo en general no administro nada, mas se puede utilizar nivolumab y también mismo pembrolizumab acá por un año. No hay estudios tan grandes, mas la eficacia es muy semejante en este contexto. Yo agradezco la atención de ustedes y abro ahora para la presentación de casos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Excelente presentación. No sé si acá en el público tenemos alguna pregunta antes de pasar a los casos clínicos. Antonio, muy buena presentación, muy clara. Uno piensa, a la luz de los resultados que tú mostraste en sobrevida libre de recurrencia, claramente donde todavía no tenemos datos de sobrevida para ninguno de los estudios, por lo menos ningún dato robusto. Obviamente todavía no hubo eventos muertes para que justifiquen el dato de sobrevida. La pregunta que yo te haría, vi muy bien tu algoritmo y tu preferencia por dabrafenib trametinib. Más allá de tu preferencia personal, ¿existiría algún tipo especial de población en la cual tú indicarías una u otra opción más allá de la preferencia? O sea, ¿alguna contraindicación para usar uno y otro? Uno piensa, sin duda, gente con patología autoinmune, tal vez preferiría usar dabrafenib trametinib. ¿Alguna? Sí, si el paciente obviamente tiene BRAF mutado, yo prefiero en general terapia blanco. Yo siempre empiezo con terapia blanco. Yo tengo miedo de toxicidades graves y reversibles, principalmente diabetes mellitus. Esa es la toxicidad que yo más tengo miedo. ¿Están me oyendo? Okay. Sí. Ok. Entonces, yo prefiero siempre empezar con terapia blanco. Pacientes que tienen doença autoinmune,
la inmunoterapia es una preocupación. En mitad de los casos habrá un flare de la doença autoinmune. Entonces, la persona tiene una retinocolite ulcerativa, puede tener un flare. No es 100%, mas metade va a tener y va a tener que utilizar inmunosupresores, porque el flare va a ser grave. La praterapia blanco, la única preocupación adicional es la interacción de medicaciones. Entonces, como se acuerda, el dabrafenib era el mayor problema, son productos de CYP3A4. Entonces, si hay alguna medicación que interfiere con la metabolización de CYP3A4, puede tener una interacción grave. Por ejemplo, si utilizar claritromicina, es un poderoso inhibidor de CYP3A4, ¿no? El nivel de dabrafenib va a subir mucho. Y puede haber una elevación de QTc muy importante, puede dar arritmias. Entonces, siempre tenemos que ficar atentos con interacción de drogas, siempre, cuando se utilizan medicaciones orales en oncología. Perfecto, muchas gracias. Hola, muchas gracias también por la presentación, muy clara. A mí hay algo que me genera un poco de duda con todo este cambio de los estadios en el TNM, y es el punto de la satelitosis o las lesiones en tránsito, ¿no? Que conceptualmente antes no lo colocaban al paciente en un estadio 3. Entonces, en estos estudios se incluían pacientes solamente con compromiso ganglionar. Y sabemos que tienen un muy mal pronóstico estos pacientes, y sobre todo no tanto los que tienen satelitosis, sino las lesiones en tránsito. Entonces mi pregunta era más o menos qué conducta tomaba usted o qué le parecía ante un paciente que de repente tiene un melanoma nodular con un Breslow 6 y que tiene satelitosis y lesiones en tránsito. Pregunta excelente. Yo recomiendo fuertemente que sea tratado la satelitosis. El paciente va para un estadio 3B, ¿no? Entonces, el problema que tenemos acá es que en Brasil se tiene un seguro médico que no va a entender bien lo que pasa, porque la razón que los estudios no fueron incluidos es porque es muy difícil hacer un balance entre los brazos del estudio cuando se ponen pacientes con satélites o metástasis en tránsito, que es el mismo fenómeno, es una metástasis linfática. Entonces no fue incluido, no porque no es malo, que el pronóstico es tan malo cuanto tener los ganglios envolvidos. No fue incluido por la dificultad de tener un balance entre los brazos. Entonces, hoy yo recomiendo, yo tengo varias pacientes tratadas así con terapia adyuvante con un melanoma que tiene satélites. Ese paciente es de alto riesgo. Entonces, la manera que hacemos acá en Brasil para el problema de la aseguradora médica es colocarlo estadio y no hablar que hay ganglios. El paciente con estadio 3B, solicito terapia blanco para el paciente. Y rezamos para el auditor no ser muy experto. En general no son muy expertos, gracias a Dios. Entonces, pasa y es aprobado. Si usted fue a escribir, si el cara fue muy bueno, y decir, no, Antonio, como usted dice, son pacientes con linfonodo envolvido fueron incluidos. Es correctísimo. Mas eso fue hecho para tener un balance de los brazos más simples. Y no que los médicos que diseñaron los estudios no sabían que metástasis en tránsito satélite era de alto riesgo. Lo que sabían. Só que se iba a complicar mucho. No sería fácil producir un balance. Entonces, por eso. Entonces, tiene que hacer no sé si habla la palabra en español, un truque. Escribir una cosa, dejar un poco vago. No entrar en detalles. Sí, nosotros acá tenemos el problema de que, bueno, estas terapias no están cubiertas, entonces generalmente tenemos que acceder a la justicia
Y bueno, ahí si mentimos podemos ir presos, entonces creo que... Okay. No, ma no va a mentir. Tiene que decir paciente con estadio 3B. No minta, nunca puede mentir. Siempre colocar en estadio 3B, alto riesgo, y recomiendo terapia adyuvante. Ese está todo correcto. Usted no precisa detallar que no es un linfonodo. Este es el punto. Porque satélite es complejo, es complejo. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Un placer. ¿Alguna pregunta más o pasamos a los casos clínicos? Pasamos. Bueno. Bueno, tenía algunas preguntas más, pero voy a aprovechar y ya las vamos comentando con los casos clínicos también. Ok. Bueno, estos son pacientes que hemos visto en la unidad y hemos discutido en algún momento por alguna particularidad del caso. El primero es una paciente de sexo femenino de 25 años con un fototipo de 2, no tiene antecedentes personales a destacar. Y bueno, ella consultó por una lesión cutánea hiperpigmentada a nivel de pierna derecha. Se le hizo una biopsia exéresis, la cual mostraba un melanoma invasivo con un nivel 3 de Clark, un Breslow de 1,7, que en superficie se extendía por 3 milímetros. La mayor parte correspondía a un melanoma in situ, pero bueno, no dejaba de tener ese componente invasor con 1,7 de Breslow. Y se le hizo una exéresis completa con márgenes libres pero mínimos. Por ende, posteriormente se completó la ampliación de márgenes y la biopsia anglocentinela que migró hacia la ingle derecha. Y bueno, si bien la ampliación no evidenció neoplasia, se encontraron 2 ganglios centinelas que no tenían neoplasia por hematoxilina y eosina, pero que al hacer la inmunohistoquímica se encontraron nidos de células melanocíticas SS100 positivas, HMB45, melana, tanto capsulares como subcapsulares concordantes con ganglios sensitivos positivos para células melanocíticas. La tomografía no mostraba ningún signo oncológico y se le realizó un PET a esta paciente que mostraba una hipercaptación en región ilíaca derecha con un SV de 3,7 que planteaba como diferenciales una adenopatía, un uréter, una masa parietal. Y además tenía una lesión hepática en segmento 13 sin captación significativa que después se realizó una resonancia que fue negativa para malignidad. Entonces, bueno, acá podemos ver las imágenes en el PET de esa lesión hipercaptante que tenía, bastante profunda y con un nivel de captación bastante elevado. Entonces, bueno, un poco pregunta para el auditorio, ¿qué conducta tomarían en este caso? ¿Se harían un control clínico imagenológico en 3 meses? Si se plantearía un vaciamiento ganglionar intraocular obturatriz o efectuarían radioterapia en la región ilíaca derecha. Recordemos. Vamos a discutir acá un poco. ¿Fue hecha una resonancia de la pelvis o no? No, no se realizó resonancia, se realizó solo el PET y la tomografía. Okay. Acho que en este caso la chance de ser una metástasis no es muy elevada, porque estadísticamente hablando, porque si fuera un linfonodo, ya sería un linfonodo ilíaco, y el linfonodo ilíaco sería M1. La posibilidad estadística de un melanoma Breslow 1.7 sin ulceración, ver ya una metástasis, el diagnóstico sería bajo. Técnicamente hablando, no se indicaría un PET scan en este caso. La posibilidad de PET scan tener un verdadero positivo en un melanoma de 1.7 con el linfonodo que tiene algunas células névicas es muy bajo. El falso positivo es mayor do que el verdadero positivo. Puede tener, sí, lógico que puede tener metástasis, mas no se puede olvidar que falso positivo es mayor do que verdadero positivo. No sé o que pasa,
mas não trataria nunca como doença sem uma prova histológica, para saber com certeza absoluta que isto é melanoma. E acho Sí, que uma ressonância de pelvis pode ajudar, porque na pelvis a ressonância tem uma resolução melhor e poderia comparar, inclusive, a ressonância com a tomografia do PET scan para ver se entende melhor o que passa, porque o radiólogo não ha ajudado nada, ¿no? Colocó todo lo que tiene en el mundo de la pelvis como diagnóstico diferencial, ¿no? sí, bueno, en este caso se planteó eventualmente una biopsia, pero era muy difícil el acceso, entonces fue por eso que se discutió con la paciente y la paciente optó por realizar un vaciamiento ganglionar inguinocrural y obturatriz derecho. Se sacaron 7 ganglios que no mostraron metástasis, pero se vio que sí había un ganglio linfático ilíaco derecho con células aisladas positivas para S100 y melanoma cóctel concordante con un ganglio positivo para células melanocíticas, y la conclusión fue que se trató de un melanoma PT2A, N2A, M0, un estadio 3A. Agora, Con- uma coisa está claro, mire, essas células aisladas, obviamente não tem nada a ver com o PET scan, não? O PET scan tinha uma captação super forte, grande, que eu não sei o que passa, mas certamente células aisladas nunca captariam o PET scan. Correto? Sí, sí. Não é, então foi um achado, como estava Foi como nos um ganglios hallazgo. de Ingla, não? Foi em la Ingla. Una cosa que tiene que tomar mucho cuidado con células aisladas es que linfonodos pueden tener nevos dentro de ellos, que son S100 y HB45 positivos. Eso no es sinónimo de metástasis. Ese es un error en patología. Precisa tomar cuidado. Puede ser melanoma, mas no aceitaría fácilmente, porque habían informado que había ganglios inguinales con células aisladas también, subcapsulares, ¿no? Sí, Y ahora me ha demostrado también células aisladas, subcapsulares en linfonodo ilíaco. ¿Es correcto? sí. Ok. Yo no estoy convencido con certeza que esto es melanoma. Yo no estoy convencido. Yo pediría una revisión de patología en un centro de referencia de patología para melanoma. Esa sería mi opinión, porque hasta ahora el PET scan no había nada. Había un área captante que certamente no tiene nada a ver con células aisladas. Elas nunca captarían el PET scan. Entonces no sé Bien. lo que pasa. Oye, disculpe. Acá tenemos una patóloga en sala, que además estuvo involucrada en el caso y que le pedimos la revisión, así que bueno, le doy la palabra a la doctora Cristiani, que algo bueno también de nuestra unidad es que justamente tenemos esta posibilidad, tenemos cirujanos plásticos, patólogos, psicólogos de referencia para poder justamente, cuando las papas queman, tomar alguna conducta. Excelente. Hola. 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 Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Hemos discutido en otras ocasiones también la dificultad del diagnóstico en los casos en los que realmente la citología no parece melanoma, o sea, la célula no parece una célula de melanoma, pero obviamente la inmunistoquímica, al ser células névicas o potencialmente células névicas, va a dar todo el mismo perfil que da el melanoma. Entonces, a veces realmente es muy complejo hacer ese diagnóstico y en general lo que tendemos a hacer es a que lo vea más de un patólogo, preferentemente, evidentemente, de más experiencia, ¿no? Y bueno, consensuar realmente si eso se trata o no de células tumorales aisladas. Entonces, ustedes acreditaron que son células tumorales aisladas y no células névicas. ¿Consiguieron concluir esto o no? Sí, en este caso la revisión del equipo de patólogos concluyó que un poco también para beneficio de la paciente,
se concluyó esto. Sí, Antonio, esta paciente que la traté yo cuando la vi de inicio, tiene dos características todavía aditivos que le agregan al caso, más allá de los 25 años. Era una paciente que ya hace 4 o 5 años la vimos, cuando empezó con esta situación, y el hermano médico, que también influye para todos estos estudios. Uno piensa, ¿valió la pena el PET? ¿No generó más problemas de beneficio? Capaz que se lo hubiera tratado igual sin el PET. El tema es que cuando ella arrancó y generó esta situación, tú planteabas claramente hacer la histología del ganglio, el ganglio obturatriz, pero bueno, era muy difícil. Hablamos, inclusive en esta cirugía participó ginecólogo, porque no sabíamos si era ganglio, si era ovario, estaba en la zona muy próxima, y precisábamos algún otro especialista. Participó un ginecólogo con experiencia mucho en oncología y participó cirujano general en la cirugía. Y bueno, finalmente nos encontramos con esta situación y como mostraba Dayana en la diapositiva, era BRAF mutado B600C. Así que bueno, hasta acá te cuento un poco la situación. También por todas estas cosas que comentaba Gabriel y en consenso con la paciente fue que bueno, que ante esta situación de ganglios positivos, en consenso, se optó por ofrecer un tratamiento adyuvante que la paciente deseaba. Y bueno, acá ya les hago otra pregunta también. ¿Qué conducta tomarían? ¿Control, adyuvancia con interferón, pembro por 1 año, dabratrame por 1 año, radioterapia, nivolumab? Creo que hay más de una opción verdadera, no sé si alguien quiere optar por alguna o pasamos directamente al tratamiento que la paciente se hizo. Yo en este caso no trataría, porque son focos, son células aisladas. Células aisladas que no se puede tener certeza absoluta de 100% que se trata de melanoma. Los riesgos estadísticos de ser melanoma metastásico en 1.7 milímetros sin ulceración es muy bajo. Las células aisladas tienen un pronóstico muy bueno. Entonces, yo en general seguiría a esos pacientes con imágenes como PET scan, por ejemplo. No estaría errado administrar, pero no se puede olvidar que en los estudios todos utilizaron metástasis con focos mayores que 1 milímetro. Mismo que utilicemos los bancos de datos de Alemania, focos menores do que 0.3 milímetros se comportaron como pacientes en I0. Entonces, es el paper muy reciente ahora en JCO, más o menos 10 días atrás. Entonces, lo pronóstico en general sería relativamente bueno. Yo no iría a olvidar el caso. Obviamente, hermano médico tiene presiones, como Gabriel ha dicho. Entiendo esto porque ya tuve hasta casos de melanoma in situ que fueron hechos PET scan, porque la persona tiene un retardo mental, la hermana que era médica, y el retardo mental común acá en Brasil. Entonces, empecé a tomar cuidado. Esa área de PET scan, que es exactamente el área que yo escribo en UpToDate, porque existe un cierto exagero de imagen. Este caso, obviamente, el PET scan pegó una cosa benigna, probablemente el ovario o alguna cosa. Una mujer joven con ovulaciones son mucho más probable que sea un falso positivo y no tiene nada a ver con células aisladas. Obviamente, ¿no? Mas vamos a ver lo que fue hecho. Y bueno, claramente, la paciente recibió, demandaba tratamiento y comenzó su adyuvancia en base a dabrafenib trametinib en noviembre del 2017. Como efectos adversos presentó astenia y episodios febriles, que ahí sufrimos de otra complicación muchas veces en nuestros equipos de salud, donde la paciente en un principio tuvo 2 internaciones a las cuales se le hicieron cultivos, se le hicieron etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego de los 2 primeros episodios, de los 2 primeros ciclos con episodios febriles, la paciente pudo continuar a dosis plenas y bueno, terminó el tratamiento y actualmente se encuentra en controles y libre de enfermedad. Muy bueno. Es el problema de cultivar, internar fiebre, es porque no estaba sob el control de oncólogo. Es común en Brasil, el paciente de São Paulo vuelve, por ejemplo, para el nordeste de Brasil. Ahí es un problema.
Si tiene un clínico general, ahí es gel. Ahí hablamos de gel total, porque el paciente va a ser cultivado, antibiótico y todo, es un problema. Mas de cualquier forma, entiendo, acho que esa paciente va a estar curada, el pronóstico es muy bueno. Yo ainda dudo un poco si esto es metástasis de melanoma de facto, personalmente. Bien. Este caso, como tú decís, fue en el año 2017, como mostró Diana, o sea, recién empezaban los primeros datos, los primeros estudios, y bueno, por supuesto, cuando empezó con los primeros episodios de fiebre, suspendimos la medicación, no obstante, a veces pasa que le toca un fin de semana, no nos ve, no tiene contacto, sí. llegó la emergencia, la empezaron a cultivar, un desastre, todo pobre para ella, pero bueno, es lo que pasa a veces, los platos que pagan a veces los primeros pacientes en esta situación. Pero Yo de hecho, concordo, Gabriel. Yo tengo el mismo problema en Brasil. El paciente va a una emergencia y no consigue hablar con el oncólogo inmediatamente, ahí va a ganar todo, gana todo. Ese hermano, el médico, vancomicina, ceftriaxone, todo, gana todo, gana todo. esa paciente está bien, lleva 5 años, igual desarrolló un melanoma in situ 2 años después, que la viste vos, Daniela. Pero digo, tuvo un melanoma in situ en otro sector. Una cosa importante en esta paciente muy joven es avaliar si no tiene mutaciones de 2-CDK N2A, ¿no? CDK N2A, porque si tiene nevus, tiene melanoma muy temprano, hoy, como he visto ahora en un paper en JCO, pacientes que tienen CDKN2A mutaciones, esos pacientes tienen un riesgo de cáncer de páncreas de 20% hasta los 70 años de edad. Entonces, se configuran para monitoración con resonancia de abdomen superior. Ese paper bien reciente ahora en JCO también. Entonces, estamos más agresivos en la checaje de mutaciones germinativas en esos casos. Encaminamos para el aconselhamento genético porque se tiene CDK N2A a partir de la edad más o menos de 40 a 50 años, tenemos que hacer resonancia de abdomen superior por causa del riesgo de cáncer de páncreas. Es mayor do que BRCA2, por ejemplo, que es de orden de 10% hasta los 70 años de edad. Entonces, es considerado uno de los mayores riesgos de cáncer de páncreas cuando tiene mutaciones en CDKN2A. Y tienen más riesgo también de segundos melanomas, ¿no? Sí, con certeza. Melanomas. Por eso, exacto, correctísima. Por eso que yo estaba hablando. Ese caso tiene un melanoma in situ, ¿está cierto? Sí. Entonces, muy joven. No hay tiempo suficiente para el daño solar, ¿no? La edad clásica de melanoma, 40, 50 años. Este clásico de daño solar. Esa mujer muy, muy joven. Entonces, tiene que pensar en mutaciones de CDKN2A, ¿no? Sí, tenemos varios jóvenes que sería interesante quizás evaluar de observarlos. Esto ya lo explicó usted, así que solamente voy a recordar un poquito el hecho de que eran mayoritariamente pacientes 3A, y para ser 3A, como usted dijo, tenían que tener un compromiso ganglionar mayor a 1 milímetro, o más de un ganglio, y vemos que, tiene un beneficio en sobrevida libre de recaída y un beneficio en sobrevida global, que un poquito resumiendo, si bien el análisis de sobrevida global aún está inmaduro, las tasas de sobrevida libre de enfermedad a 3 y 4 años son de 59 y 54% con Davatrame y 40 y 38% con el placebo, con un beneficio absoluto a 4 años de un 16% y un hazard ratio de 0,49, teniendo en cuenta de que, como usted mencionaba también, el hazard ratio para sobrevida global es de 0,57. El beneficio es para todos los subgrupos, si bien en algunos hay intervalos de confianza amplios, lo cual hace que se incluya el 1 en el intervalo de confianza, pero vemos que todos
todos los grupos se benefician, incluso micrometástasis, macrometástasis, micrometástasis, ulceración, sin ulceración, etc. Y bueno, esto es en la última actualización sobre edad libre de metástasis. Vemos que más del 50% a 5 años tienen una sobrevida libre de metástasis, lo cual es un dato bastante importante también. Y bueno, lo que usted decía también, que los principales efectos adversos suelen ser la pirexia, la fatiga, y sobre todo la pirexia suele ser muchas veces un efecto que lleva a discontinuar el tratamiento, y en realidad, un poco para resumir lo que usted decía, tratar de explicarle al paciente, reforzar los antieméticos y bueno, y tratar siempre de continuar con la misma dosis, ¿no? Tener en cuenta de que son pocos los casos en los que discontinuamos. Nosotros tenemos uno en particular que, a pesar de que hicimos todo, el señor era camionero y le daban episodios de chucho, más allá de que hicimos todo, las reducciones, los antitérmicos, todo. El señor hacía chuchos cuando iba manejando y decía: mira, yo no voy a dejar de trabajar, necesito trabajar y voy a tener un accidente, así que yo no puedo continuar con esto. Y él, de todas maneras, lo recibió 4 a 6 meses y esto fue hace 2 o 3 años y sigue libre de enfermedad. Entonces, esto era otra cosa que quería remarcar también. Si bien hay un porcentaje de pacientes que discontinúan el tratamiento en el estudio clínico, aún así se sigue viendo el beneficio. Entonces, tener en cuenta de que hay pacientes que lo interrumpieron en el estudio y que se toman en cuenta a la hora de evaluar los resultados finales. Entonces, me parece que eso también es algo importante a remarcar. No sé si quiere hacer alguna consideración de este caso clínico o pasamos al siguiente. No, estoy de acuerdo con sus comentarios. Bárbaro. Bueno, este es un paciente de 48 años que en realidad consultó por un nódulo retroauricular derecho que se interpretó inicialmente como una tumoración benigna. Se le hizo una biopsia exéresis en febrero del 21 y bueno, se constató la presencia de células malignas poco diferenciadas, probablemente un carcinoma, pero que cuando se hizo la inmunohistoquímica era compatible con melanoma, por el panel que vemos ahí. Se le hizo una tomografía que evidenciaba esa tumoración sólida por delante del esternocleidomastoideo derecho y ganglios parotidios y yugoglocarotidios bilaterales de hasta 8 milímetros, y una tumoración por resonancia sólida en la región parotidia derecha con adenomegalias parotidias, submaxilares y yugoglocarotidias bilaterales que podemos ver acá en las imágenes. Ante este caso, obviamente que el primer planteo, la primera duda o disyuntiva fue, bueno, esto es una metástasis intraparotidia ganglionar de un melanoma de primitivo oculto, o eventualmente es un melanoma intraparotidio, que estuvimos revisando y hay muy escasísimos reportes de casos, y en este caso, se revisó, obviamente, se hizo una búsqueda exhaustiva, un examen oftalmológico, otorrinolaringológico, dermatológico, sin encontrar la lesión primitiva. Se le realizó una parotiroidectomía derecha, tenía una tumoración de 4 centímetros que comprometía el lóbulo superficial y profundo de la parótida, que se resecó en su totalidad, quedando tejido macroscópicamente sano. Y la anatomía patológica, bueno, nos informaba las secciones de parótida en las que se reconoce una proliferación celular atípica que se dispone en acúmulos de nidos sólidos, citoplasma nuclear eosinófilo con pigmento melanocítico y una glándula parótida de aspecto habitual en la periferia compatible con melanoma. Un PET que no mostraba ninguna otra lesión activa y una mutación BRAF V600C. En este caso, dada la rareza del melanoma intraparotidio y además discutiendo también un poco con los patólogos y pensando que en realidad nos parecía que era más una metástasis de un ganglio, una metástasis de un melanoma de primitivo oculto, fue que lo decidimos manejar así, ¿no? Como un estadio 4 completamente resecado, un estadio 4 completamente resecado, sin primitivo evidente en el momento. Porque además el nódulo era subcutáneo, exactamente, no era intraparotidio, exactamente. No sé si alguien... Mira, esos casos que se presentan así, tratamos como estadio 3, si en primario aparente, no 4, porque en general la evolución clínica es mucho más parecida con el paciente de estadio 3. En nuestro servicio
Si sabemos que es un melanoma por la biopsia, preferimos nosotros neoadjuvancia con checkpoint inhibitor. Entonces, acá en nuestro servicio, en nuestro manual de Brasil, preferimos colocar un marcador como un clip, como fue hecho en el estudio Prado, por ejemplo, o Pacinio, utilizamos IP1 nivel 3 por 2 ciclos. Ahí operamos después. Si hay doença residual, ese paciente va para terapia blanco adjuvante. Si hay menos do que 10% de células viables o respuesta patológica completa, observamos solo. Hacemos así, ya desde la primera presentación del estudio Pacinio, más o menos los últimos 3 años. No está errado operar y discutir adjuvancia, no es un error, es una opción. Mas nosotros, como esos pacientes tienen un riesgo sistémico muy elevado, lo más probable es que había algún primario, siendo V600 mutado, refuerza vigorosamente que es un primario de piel, porque la mutación V600 es típica de un daño solar en general. Entonces, obviamente, si hay una avaliación muy detallada del coro cabeludo, puede ver también, tiene que checar un poco la parte próxima de los ojos, el oído, todo. Imagino que un dermatólogo ha hecho un doble cheque, ¿no? Sí, se hizo un chequeo exhaustivo. Imagino que sí. Mas yo llamaría esto estadio 3, primario desconocido, V600 mutado. Y ahí hablamos las opciones. Sí, a nosotros nos generó la duda de si era un estadio 3 por compromiso ganglionar o era una metástasis subcutánea de un primitivo oculto. Y fue Mesmo un poco... que fuese subcutánea, sería, por ejemplo, una metástasis en tránsito. Entonces, mesmo que no tiene linfonodo, llamamos esos casos como estadio 3, porque se comportan más como estadio 3 do que un verdadero estadio 4, estadísticamente hablando, ¿no? Bien. Bueno, en este caso, en realidad, nosotros lo que optamos fue por realizar nivolumab por 1 año, que bueno, que el paciente recibió solo por 2 ciclos, porque recibió 2 ciclos por el Ministerio de Salud Pública, después se retiró la medicación por falta de registro y continúa el tratamiento, pero haciéndose cargo él del costo. En realidad, de todas maneras, igual el nivolumab, tanto si fuera un estadio 3 o un estadio 4, creo que aplicaría. Exacto. Aplicaría de todas maneras. Y bueno, en este caso se optó por inmunoterapia y viene el paciente con muy buena tolerancia. Excelente. Excelente. Acá no, solamente para... Natural. Solamente para recordar que, bueno, la sobriedad libre de enfermedad a los 18 meses con NIVO es 66,4, con IPI 52,7, es el único de todos los trabajos que mencionamos, como usted ya nos comentó, que se comparó con IPI, que ya había mostrado un beneficio en sobrevida global, que es lo que le da como que un plus, con tasas de sobrevida a 4 años que superan 75%, 77,9 y 76,6, sin haber mostrado aún beneficio de sobrevida global sobre el ipilimumab, pero bueno, recordando que ipilimumab sí mostró beneficio de sobrevida global sobre placebo. Y bueno, nuevamente el beneficio se observa para las mayorías de los subgrupos, y tener en cuenta que los efectos adversos son los que ya conocemos de la inmunoterapia, los inmunomediados principalmente, y tener en cuenta que el nivolumab se tolera muchísimo mejor que el ipilimumab, y es lo que nos orienta a, en caso de optar por nivolumab o ipilimumab, a elegir nivolumab y no ipilimumab. No sé si quiere hacernos algún otro comentario o alguien quiere decir algo. Acho que es una opción que debe ser discutida con el paciente. Yo en general, cuando hablo con los pacientes, mando grabar. No sé si hablo la palabra grabar. Record. Yo peço para record the consultation. Porque si el paciente desarrolla
un efecto colateral grave, debe entender que fue explicado el pros y contras cuando hablo terapia blanco versus inmunoterapia. Está correctísimo. Yo voy a tener ahora en septiembre en Brasil un congreso de inmunoterapia, de melanoma que yo hago todo año, que siempre tiene una discusión, terapia blanco versus inmunoterapia para adyuvancia. Es una lucha. Va a ser Sanjeev Agarwala, que le gusta más inmunoterapia, versus Keith Flaherty de Mass General para hablar de terapia blanco. Keith Flaherty estuvo acá en Uruguay, ya estuvo en 2 oportunidades y también participa mucho con Ryan Sullivan, con nosotros, que hemos participado en varias actividades. Exacto, vamos todos participar de nuestro evento. Soy muy próximo de Keith y Ryan también. Bien. Antonio, una pregunta. En el caso que tú planteabas la neoadyuvancia y a la luz de los resultados del Neopacin y el Prado, que vimos alguna cosa en este ASCO también que presentaron, este paciente por supuesto ya tiene 2 años del diagnóstico, no teníamos todavía datos. ¿Ustedes la neoadyuvancia en Brasil la utilizan ya en forma rutinaria o en protocolos de investigación? No, rutinaria. Primero, es mucho menos costoso para la aseguradora. IP1, nivel 3, 2 ciclos, es mucho menos costoso do que 1 año de no importa qué va a dar, terapia blanco o inmunoterapia. El paciente que tiene una respuesta histológica mayor va muy bien. Los datos actualizados de Prado y de Opacinio, todos corroboran eso. En nuestro servicio, paciente con una enfermedad grosera, no es un linfonodo de 1 centímetro, esa es una lesión de 3 centímetros, extraauricular. Si era un linfonodo, fue todo destruido. Si era una metástasis en tránsito en subcutáneo, es grave. Esta situación es grave. Entonces, preferimos utilizar neoadyuvancia y yo reservo terapia blanco para adyuvancia si mi inmunoterapia no fuera eficaz. Y así que hacemos el algoritmo del MOC acá en Brasil, nosotros. Mas no está errado, es una opción operar y dar adyuvancia, está correctísimo. Es solo una cuestión de preferencia. Vamos a ver los randomizados en el futuro, cómo van a evoluir. Es una opción apropiada operar. En el pasado dábamos radioterapia para esos pacientes. Ahora, como la eficacia del tratamiento sistémico es mayor, no tenemos casi irradiado esos casos, mas era una opción a discutir, una radioterapia localizada para aumentar el control regional, ¿no? ¿El paciente tiene algún problema del 7º par o no? No tiene. Pues muy bien, excelente. Sí, yo creo que ese tema a mí me ha desvelado mucho tiempo y he estudiado mucho con el tema de decir, bueno, ¿qué hacemos inmunoterapia blanco? Y por eso tengo unas diapos ahora, lo último de conclusión. Creo que depende mucho, porque uno si consume literatura norteamericana, muchas veces es como que ponen la inmuno para todo, en realidad sin mucho sustento claro científico, ¿no? Entonces, bueno, después de escuchar a otras campanas y otros consensos, ahora después a lo último tengo unas diapos como de conclusión. Pero vamos primero rapidito con el último caso, que es una chica de 37 años que no tenía antecedentes personales a destacar, también familiar de médico. Consultó por un neo conocido en dorso derecho con un crecimiento progresivo que tenía sangrado en una oportunidad, prurito, sin otras alteraciones que le llamaran la atención. Se le hace una resección a margen mínimo que informa un melanoma de dorso con un Breslov de 1,6 con bordes libres. Le hicimos la ampliación en centinela y la pieza de ampliación, bueno, fue negativa para malignidad. Se resecaron 2 ganglios, uno de ellos con macrometástasis, compromiso subcapsular, y otro con macrometástasis con efracción capsular, compromiso sinusal y medular. La tomografía no evidenciaba ninguna relación sospechosa de secundarismo en relación al dato clínico. Se le hizo vaciamiento ganglionar axilar, encontrando un nuevo ganglio con compromiso metastásico, ¿sí? O sea, 3 ganglios totales positivos. Se le realizó el testeo del BRAF, encontrándose también nuevamente la mutación BRAF B600C.
esta paciente empezó tratamiento con dabrafenib y trametinib con muy buena tolerancia inicial. 7 meses después del inicio de tratamiento, empezó con síntomas visuales, por lo cual fue derivada inmediatamente al servicio de oftalmología, que también otra cosa buena que tenemos en el hospital es que tenemos el servicio de oftalmología en el mismo lugar, entonces la llevamos a la paciente directamente al servicio. Y bueno, y se vio un caso rarísimo, en el cual hay pocos reportes de casos de una uveitis anterior con desprendimiento parcial de retina serosa, compatible con una uveitis de Vogt, Collán y Harada, que ya les digo, hicimos una revisión, lo presentamos incluso en el Congreso Europeo de Dermato-Oncología. Es un tipo de uveitis que se ha reportado principalmente dentro de los pacientes oncológicos en pacientes con melanoma, no solo con terapias blancos, sino también con inmunoterapia y en algunos casos en pacientes que habían recibido ambos tratamientos. Inicialmente indicamos corticoides tópicos y sistémicos con una peoría inicial de los síntomas a pesar de una reducción de dosis también, por lo que los oftalmólogos nos sugirieron suspender el tratamiento. La paciente paulatinamente fue recuperando y hoy por hoy conserva más del 70% de la agudeza visual, o sea que solamente perdió ese sector parcial del desprendimiento de la retina. Creo que lo bueno también de hablar con los pacientes y explicarles los efectos adversos y hacer las interconsultas y las detenciones a tiempo también son importantes. Y bueno, y lo mismo que les decía, esta paciente interrumpió el tratamiento en el 2019, pero hasta el día de hoy se encuentra libre de enfermedad. Entonces nuevamente era como ese otro mensaje, el de decir que esos pacientes de los estudios clínicos, creo que apreté algo mal acá, también suspendieron, ¿no? Acá era un poco lo que les comentaba recién, que las uveitis generalmente se ven solo en un 1% con el dabrafenib, 2,1% con el BEMU. El trametinib se asocia más que nada a retinopatía serosa, hasta en un 2% de los casos. Esta enfermedad que presentó la paciente es una rara entidad con una panuveitis granulomatosa y que puede llegar a un desprendimiento completo de la retina. En el caso de nuestra paciente fue parcial. Pocos casos reportados y bueno, y aún no está claro si se debe suspender el tratamiento. En este caso, como era una adyuvancia y la paciente empeoraba con los corticoides, más allá de revertir o de estabilizarse, fue que decidimos en conjunto suspender, pero bueno, lo importante es eso, que se encuentra libre de efectos adversos, libre de enfermedad. Y bueno, un poco remarcar eso, ¿no? Es verdad, un 25% discontinúa la droga, pero es importante destacar que el beneficio en el estudio aún está y creo que es importante el adecuado manejo de los efectos adversos. ¿Qué pasa un poquito? Esperen que me quedó mal. Primero el ocular, quería ir. Tener en cuenta los efectos oculares, los controles, preguntarle al paciente. En la enorme mayoría de los casos se continúa con la misma dosis o se hacen suspensiones parciales, parciales no, ¿cómo es? Transitorias, no me salía la palabra. Obviamente que en caso de que haya como que el efecto adverso más severo, que es las uveitis con desprendimiento o las úlceras, otra vez apreté mal, que en esos casos sí, bueno, se recomienda más que nada. Ahora, no sé qué apreté, me fui al principio. A la suspensión, después tener en cuenta lo cardiovascular, no quise poner otro caso. Digo, hemos tenido muchos que nos ha ido bien y no le hemos tenido que suspender, pero me parecía bueno comentar un poco también, porque todos los que suspendimos por algún efecto adverso, ninguno recayó, y me parece que eso también es importante, tener en cuenta de que respecto a lo cardiovascular, en la enorme mayoría de los casos se puede continuar con la misma dosis y se recomiendan el discontinuar de forma permanente en caso de caídas importantes de la FEBI, ¿no? Y bueno, y con respecto a lo cutáneo también, en la enorme mayoría de los casos se puede continuar con la misma dosis a menos de que realmente el efecto adverso sea grado 3 o más y que no mejore con la interrupción. La enorme mayoría de los efectos adversos, como decíamos hoy con la fiebre, mejoran con la interrupción transitoria y después, cuando se retoma el tratamiento, no suelen reiterarse. Entonces, un poco, no sé si quiere hacer algún comentario, profesor, del caso anterior, antes de una conclusión final. Siempre entonces a nosotros, cuando nos pasan estas cosas,
de que no se, obviamente que nosotros quisiéramos que se comparara dabrafenib, trametinib con nivolumab, con pembrolizumab, ¿no? Y sabemos que es algo que como que nunca va a suceder. Entonces, bueno, si bien obviamente no es estadísticamente correcto comparar, sí lo que podemos hacer es bueno, ver qué ha pasado y cómo se han comportado las curvas en los distintos estudios, y podemos ver que con ipilimumab el hazard ratio era de 0,76, para sobrevida libre de recurrencia, con dabratrame de 0,47, con ipilimumab de 0,65, con pembro de 0,52. O sea, que estamos hablando de que en realidad los beneficios son similares. Entonces uno podría optar discutiendo con el paciente de cualquiera de las opciones, pero ahí va un poco también lo que decía el profesor, y de grabar, ¿no? Y de explicar bien por qué. Porque sí, tienen perfiles de efectos adversos distintos, ¿sí? Creo que como que el mensaje más importante es discutir con el paciente, evaluar el perfil de toxicidad a corto y a largo plazo, ¿sí? Las comorbilidades y obviamente el acceso. Hay sitios en donde no hay acceso a uno u otro fármaco por no estar registrados, no hablo específicamente en el caso de nuestro país, que tenemos tanto dabratrame como inmunoterapia en principio registradas. Tener en cuenta lo que comentaba recién el profesor, el tema de las interacciones potenciales que hay entre el dabrafenib y los inhibidores de la CYP3A4, ¿no? Entonces, obviamente que vamos a tener que tener cuidado cuando hay pacientes que están con estos fármacos, ¿no? Pacientes que tienen alguna enfermedad alérgica que hace que tengan que tomar, por ejemplo, Montelukast, pacientes asmáticos refractarios a la terapia inicial, o pacientes con alguna patología cardíaca que tienen que tomar, por ejemplo, amiodarona, o pacientes que tienen VIH también, porque hay varios de los antirretrovirales que también interaccionan. Entonces, bueno, eso es un punto importante a la hora de elegir el tratamiento. Después está también el tema de la fertilidad, que eso era otra de las cosas que le quería preguntar al profesor, porque bueno, revisando, en realidad dabrafenib y trametinib podrían aumentar una falla de los anticonceptivos, y por eso se recomienda que durante el tratamiento se use método de barrera. No encontré cosas claras con respecto a lo que pasa con la leche materna en pacientes amamantando. Y lo que sí es que no hay evidencia de que afecten la fertilidad en la evolución, o sea que sería la protección ese año, ¿no? Protegerse ese año y evitar el embarazo en ese año. ¿Qué pasa con la inmuno? Y sí, es importante hablar de inmunoterapia y fertilidad, sobre todo porque cada vez estamos usando la inmunoterapia en personas más jóvenes, y acá sí tenemos de forma marcada riesgo de menopausia prematura, riesgo de disfunción eréctil y disminución de la cantidad de espermatozoides, además del hipotiroidismo, y además lo que mencionaba también el profesor, que en la inmunoterapia la mayoría de los efectos adversos son permanentes. Entonces, bueno, a mí no se me había ocurrido grabar, como dice el doctor, pero sí me parece que tiene que ser muy importante el hablar con el paciente de estas cosas, ¿no? Sí, quizás con el combo pasás un poco peor al principio, te puede dar fiebre, la podés controlar de esta manera, podemos intentar, creo que en eficacia no se van a comparar nunca, pero me parece que podemos decir que la eficacia es similar, y creo que lo que hay que tener en cuenta son otro tipo de cosas, ¿no? Los efectos adversos, la preferencia del paciente. Hay pacientes que prefieren tomar vía oral y no ir a inyectarse, hay pacientes que dicen, no, yo no quiero tomar tantos comprimidos. Creo que son un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir, me parece. De acuerdo. Creo que sus comentarios fueron muy completos y los puntos que levantaron ustedes también. La toxicidad ocular siempre preocupa. Vamos a tener en Brasil en el futuro próximo encorafenib con binimetinib, y ese tiene la mayor incidencia de efectos oculares. Tienen otros, todos menos fiebre, menos todo, más tienen más en la parte ocular, en general reversible, mas tiene que ficar atento. Usted ha reportado un caso ahora más grave. En general, si afecta la visión, acho que es mejor siempre parar completamente, como fue hecho en este caso. No sabemos si precisa de un año, no sabemos si 6 meses de tratamiento es suficiente. Simplemente no sabemos. Vamos a demorar años y años
até os estudos demonstrarem quanto tempo de fato precisamos. Quando eu era muito jovem e estava fazendo meu fellowship, utilizamos quimioterapia adjuvante para mama por 1 ano. Aí, depois de 1 ano, foi feito 1 ano versus 6 meses. Depois, 6 meses versus 4 meses. Então, isso mesmo vai ocorrer com todos os tumores, certamente melanoma también. Muchas gracias. Y con respecto a la fertilidad, si sabe, Yo- porque yo he buscado, pero si usted tiene alguna noción, si toma en cuenta eso, si a la hora de Mira, decidirlo. Yo digo para el paciente que no tenemos informaciones suficientes hoy. Si el paciente tiene grande preocupación, entonces sacamos ovarios, sacamos óvulos, disculpe, sacamos, tiene una preocupación absurda de esto. Mas en general, yo acredito que esta área es relativamente preservada, mucho más que cualquier quimioterapia del planeta. Entonces, mas informo que no tenemos datos suficientes hoy. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿Alguna consulta más? ¿El resto del auditorio? ¿O la gente que está por Zoom también? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Muchas gracias, doctor Busaid. La verdad que ha sido un placer escucharlo. También la doctora Amarillo, súper productivos esos casos clínicos. Y bueno, esperemos pronto vernos personalmente en algún viaje que pueda hacer por acá. Muchas Va a gracias. ser un placer mío. Muchas gracias a todos. Fue un placer estar con ustedes todos. Gabriel, mucho placer. Revelo más una vez. Doctora Amarillo, un placer mucho virtual, más mucho igualmente. placer. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. I think I